como esta idea de lo trans, ¿no? Como esta cosa que atraviesa. Me parece que es una de las cosas más interesantes que nos provee esta idea, ¿no? De lo que atraviesa un lugar, una idea, lo que atraviesa un espacio, lo que atraviesa para hacernos comunicar unos a otros, ¿no? Y yo viví mucho tiempo en India, estaba dando clases allá en una universidad y ahí es donde conocí a Lata Mani, con quien co-dirigí este proyecto. Y ella viene más en sí es una crítica cultural, una historiadora que tendrá ahora unos 60 años, entonces una visión de mundo, una formación también bastante diferente a la mía, pero aún así compartíamos muchas inquietudes, ¿no? Y muchas maneras de ver el mundo. Y en esto surgió esta idea de empezar a colaborar en conjunto para crear, ¿no? No tanto desde una división de yo como realizador cinematográfico y ella como pensadora, sino pensando de una manera mucho más porosa de cómo pensar una colaboración, ¿no? Y lo que vi que nos posibilitaba la idea de transmedialidad, era poder abrir los diálogos disciplinarios mucho más, ¿no? Ustedes creo que vieron la noción de Jenkins, ¿no? Del transmedia, que está muy ligada desde la idea de la inteligencia comunitaria a partir del mercado, ¿no? Y creo que eso nos deja mucho de lado, no para decir que está bien ni mal, ¿no? Sino simplemente que hay todo un rango de exploración que creo que esa visión deja de lado, ¿no? Que es justamente esta posibilidad de pensar lo transmedia también como metodologías de investigación, metodologías de comunión, si quieren, de entrar en contacto con diferentes disciplinas, ¿no? Y generar conocimientos desde esa perspectiva. Creo que también ese tipo de exploración puede brindar mucha riqueza a empezar a dialogar con artes, con humanidades, con ciencias, ¿no? Y en esos cruces creo que hay mucho potencial, sobre todo ahora en un mundo que cada vez es más complejo y las herramientas que tenemos hasta ahora parecen no estar respondiendo 100% a la complejidad, ¿no? Creo que eso se ve bastante en los ámbitos académicos también, ¿no? Que tienden a ser bastante sesgados, ¿no? Y relegarse unos a los otros. Y también esto me empezó a pasar en un sentido de transitar, por ejemplo, el mundo del arte, donde los del cine solamente hablan con los que hacen cine, los de visuales hablan solamente con los de visuales, ¿no? Y me parece que también pasa a nivel académico, a nivel de diferentes prácticas. Y esto surgió también como una manera para provocar esta cruce de diálogos, ¿no? Generar conversaciones sobre todo. Y a partir de eso, pensar, eh, ser capaces de pensar lo texturado que en sí es el mundo, lo texturado que es la realidad, y en ese sentido poder dar cuenta de esa representación de diferentes texturas del mundo, ¿no? Y acercarnos desde ese lugar. ¿Llegaron a ver la peli y la página? ¿Pudieron? ¿Sí? Sí, Eh, sí. Sí, sí, sí. Genial. Sí, sí. Bueno, se amplía con con el libro, ¿no? Ustedes vieron que para ingresar al libro hay que romperlo, ¿no? Entonces Sí. también nos parecía muy interesante esta idea de cómo explorar el concepto de la fragilidad y cómo hacer de la idea de la fragilidad algo que nos llene de experiencia, ¿no? De experiencia en todo nuestro aparato sensible, ¿no? Entonces, para que sienta el tacto, los ojos, el oído, todo el cuerpo esté involucrado, ¿no? En explorar lo que es la fragilidad. No sé si se llega a ver algo, si no, no está quemado. Y el libro, si ven, tiene una espina, en inglés esto le dicen espina, es el lomo, ¿no? Del libro, que está expuesta, ¿no? No es el típico lomo del libro
cubierto, ¿no? Es un lomo que está... Ahí va, ahí se ve mejor. ¿Sí? Como una idea también de dar cuenta de esta fragilidad misma de la columna vertebral, la columna de uno mismo, ¿no? Y con el libro fuimos pensando, lo que les quiero recorrer un poquito con el libro es estas ideas de cómo traspolar, ¿no? O cómo pensar conceptos cinematográficos dentro de un libro de artista, por ejemplo. Cómo pensamos el montaje, ¿no? Cómo pensamos en una duración impresa en lo que es un libro. La idea de montaje la tienen, ¿no? Que es esta idea de poner cosas en concordancia a partir de juxtaposiciones, ¿no? Para generar un sentido a partir de lo que pasa entre un elemento y otro, ¿no? Toda esta posibilidad que nos da para reconfigurar, ¿no? Lo que aparece en el texto con el movimiento mismo de la página, para armar otros sentidos, ¿no? Armar un reensamblaje de experiencia sensible, ¿no? Por ahí hay cuestiones más directas de la idea de montaje en imágenes que se ponen yuxtapuestas en la misma página. La idea de puesta en página también, frente a la idea de puesta en escena o puesta en encuadre, ¿no? De una película. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo planteo, si yo planteo una puesta en escena en el film, ¿no? Cuando lo traslado a un libro, ¿cómo puedo pensar la idea de puesta en escena? ¿Qué quiere decir poner en página, ¿no? Imágenes y texto? Como en la película teníamos esta idea de trabajar en las relaciones entre texto e imagen, ¿no? En el libro quisimos extender esas posibilidades de qué pasa en las relaciones posibles entre texto e imagen, entre vacíos, ¿no? Entre espacios, entre las cuestiones más que llamamos matéricas de la palabra, ¿no? Como la palabra también no solamente es sentido, ¿no? No es significado, no es una cuestión cognitiva, sino que se vuelve material. Jugamos, ¿no? Jugamos a cómo... esperen que les voy a... Esta va a estar más claro para ilustrar esa idea. Esta, por ejemplo, la puesta en página de esto fue, el principio era una doble página del rostro de Angela Davis, ¿no? Quien aparece al principio de la película. Y sobre eso la diseñadora empezó a poner la poesía que ella recita, ¿no? Las mujeres fuertes, a veces tan iracundas. Y después la sacó la imagen de Angela Davis. Y lo que quisimos fue jugar con esa idea del océano que está constantemente interviniendo en el film, ¿no? El océano que deja palabras, que deja la estela y que se va y vuelve, que descubre. Y de esa manera empezaron a emerger esta idea de costa, ¿no? A partir de la conformación del límite de las palabras. Quería mostrarle una instancia más. Esta, por ejemplo, esa escena de la ducha, ¿no? Pensar la materialidad también, ¿no? De la filmina, la transparencia, lo que se ve, lo que se devela, lo que no. Esta idea de cómo activar el sensorio desde diferentes aspectos. Incluso desde una exploración conceptual, se acuerdan de esta escena que está Tao en esta banqueta de madera narrando cómo tras la lesión cerebral le costaba mucho formular palabras, ¿no? Entonces esta idea de la formulación de palabras, ¿no? Dentro de esa lodazal, ¿no? Hasta que emergen, cómo empezamos a pensar esto que les comentaba, lo matérico de la palabra, ¿no? Cómo lo quebramos, no importa tanto el sentido, sino el sentimiento en sí. En relación a una imagen completamente nublada,
de nuevo, efecto de montaje, ¿no? Se devela la nitidez, se devela el texto, ¿no? Que estaba confuso. El gato está sobre la baranda, ¿no? Creo que se está viendo al revés. Pero fíjense cómo esa escena, ¿no? Que está desarrollada en 3 momentos dentro del film, ¿no? Al principio es un momento que es más sumamente subjetivo, sonoramente, ¿no? Ella está sentada en un parque de esculturas sobre la banqueta y después empezamos a escuchar como un sonido muy acolchonado, ¿no? Muy como ahogado, ¿no? Como de alguna manera entrando en la cabeza de ella. Después tenemos el relato de ella oral que nos narra eh, esta cuestión de las palabras, ¿no? Después la lesión cerebral, y después tenemos esa performance en la plaza con la música. Cómo esa puesta en escena en sí termina condensada en una puesta en página, ¿no? Con estas ideas de montaje, de pliegues y repliegues, ¿no? Que fomentan un juego con el espectador. Y en eso, fíjense, espectador y lector, qué interesante a nivel de temporalidad, porque también se amplifica la experiencia del tiempo. El espectador frente a un film, ¿no? Tiene esa experiencia de temporalidad que, bueno, está viendo del play hasta el stop, ¿no? En esa linealidad. Ahora el libro posibilita quedarse, posibilita la elección, ¿no? De cuánto tiempo me quedo con una imagen, cuánto tiempo me quedo con una palabra, cuánto tiempo armo y desarmo. Entonces, ese mismo concepto, esa misma exploración se amplifica, ¿ven? En ese juego de temporalidades. Entonces, creo que todas estas cosas son interesantes y son posibilidades que el transmedia puede brindar, ¿no? Es una manera de expandir no solamente conceptos, sino el concepto desde la experiencia misma del que está involucrándose con el proyecto. Este es proyecto previo, que es Decidere, que está ahí en el artículo también, que también hay una película, después te puedo pasar, Mati, el link por si la quieren ver, que con esto iniciamos las exploraciones, ¿no? Como también ideas de montaje y movimiento, esta idea de duración impresa, ¿no? Como si fuese un flickbook, pero con otro giro, ¿no? Ese agua, ¿no? Que se va moviendo fotograma a fotograma, bueno, pasado a la idea de libro. También la materialidad de diferentes texturas de hojas, ¿no? La transparencia, notas de proceso, intercaladas con la obra en sí, ¿no? Haciendo del proceso también parte de la obra. Es muy interesante ver estas reconfiguraciones que se puede hacer con un mismo material, ¿no? Y qué diferentes tipos de formas pueden cobrar. Fue muy interesante que con estos proyectos pudimos recorrer una infinidad de espacios, instituciones, ¿no? Mayormente universidades en diferentes partes del mundo y algunas instituciones más comunitarias. Por suerte, bueno, LATA tiene mucho contacto académico y llegamos estuvimos en Vancouver, en California, en Nueva York, en Londres, en Ámsterdam, en India mismo, estuvimos presentándolo, y todas las sesiones, digamos, las sesiones que se armaban después de la proyección, ¿no? De preguntas y respuestas, las fuimos grabando. Entonces, hicimos un acopio de un archivo propio, ¿no? Del proyecto. Y posteriormente lo que hicimos con eso fue curarlo, digamos, de alguna manera, o extraer cuestiones que emergían de esos debates, ¿no? Postproyección, que eran sumamente interesantes, ideas que por ahí no habíamos considerado, o propuestas, o reformulaciones, y con
con ese material después empezamos a hacer diferentes obras, que es lo que empezó a poblar la idea de exhibición. Yo creo que les puedo compartir mi pantalla por acá, ¿no? Sí, tenés ahí una opción para compartir pantalla. Me parece que me tenés que habilitar, Mati, ¿no? Eh, a ver, Me sale un cartel ahí. ahí me parece que habilité. Ahí va. Ahí estamos viendo. ¿Están viendo? Sí. Les quiero pasar un videíto, ¿sí? Que armamos después con algunos elementos de este archivo que les fui comentando. Y después un par de fotos de las exhibiciones. Los libros los aprovechamos en cada uno de estos eventos, también los que estaban ahí a la venta, ¿no? Y yo lo que fui pidiendo es que cada uno que tuviese un libro, en lo posible me mande un video de la apertura, cuando hiciesen la apertura y me lo mandasen a mí. Y con eso decidimos armar este video que era parte de una de las instalaciones que armamos, y a la vez van a ver que hay un diálogo entre Angela Davis y Jerry Moraga, que son las dos primeras personas que aparecen en la película, que estuvieron presentes el día del estreno. Fue increíble porque, bueno, estuvo Angela Davis, que es un iconazo, ¿no? De lucha mundial, y había miembros de los Black Panthers también dentro del auditorio, y se volvió como un evento súper intenso, y hubo reflexiones muy, muy, muy ricas, ¿no? De parte de ellas dos. Entonces decidimos hacer este PADD, lo llamamos, ¿no? Este paso doble, si quieren, a partir de las reflexiones de ellas y diferentes aperturas de libros en diferentes partes del mundo. Una manera de sacarla, ¿verdad? Bueno, hay que destrozarlo todo. Si no, no se puede. Qué lástima. I think what really struck me about the way in which you create this hybrid good of fragility and strength is that it calls upon us to contemplate together. Oftentimes the space of reflection and contemplation is considered to be a very individual space, but you call upon us to engage in this collective contemplation. What you've echoed in here too is what I know to be true, is that the body has language. When you, that beautiful piece that Tao did of trying to remember a line, and it took me back to my mother trying to remember a line at 91 years old.
Se está colgando esto. Ah, qué macana. Yeah, increasingly, I think that it is in art and music and stories that that we're able to create the kind of consciousness that will help us get somewhere, move in the direction of freedom. Because of course, we're never guaranteed success. We can't say what this moment, this conjuncture will have turned out to be, say, 20 years later when we look back. But I like the idea of not being caught in a particular moment, a particular temporality. And I realize now that the sides have always meant, I wrote somewhere, you know, I don't want to be right, I want to be free. That I've struggled as a political person my whole life to be right. And it's killing me. You know, I don't mean, I'm in good health. I'm in relatively good health. I'm saying it's killing the spirit of what in the years that I have left could be possible if I would give up that idea about progressive activism. There's something else. There's some other way to be an activist, progressive, to articulate those ideas, that it's not about being right. You know, it's about being we somehow. No, lo rompiste. Many of the activists in the Black Lives Matter movement have learned to incorporate breathing, collective breathing, have learned to think about self-care as a collective process, not as an individualistic process. And the fact that so many women are now in the forefront of the movement makes a difference. There's much less fear of embracing, you know, all of the other aspects of the struggle. You know, so the word that we tend to use is intersectionality makes a difference in terms of being able to create this cadre between strength and fragility.
The most difficult, and I think the most progressive thing to do is to somehow figure out how we really are we. And so I just feel like our true communism, you know, our true radicalism is where it comes down to the fact of an infinite compassion because we actually know that other person is us. And that profound, profound way of seeing the world, I have a hard time just doing it with my lover of 20 years. So I see, I mean, I experience in the film this really wonderful dance between the very, very particular and specific and a very different kind of universal. It's a way of moving towards a feeling of togetherness and a feeling of collectivity that does not erase the particular experiences of those who have been the victims of the notion of humanity with which we have worked. And the spaces for contemplation allow you to take that journey, right? I like the way in which time is stretched out. I love the sun setting. Because oftentimes you watch the sun and it sets so quickly. But when you look at it on screen in this way and you realize that there are eternities in those moments. Bueno, ahí está el padre de
creo que lo interesante fue a partir de las reflexiones de Ángela y de Giri, cómo realmente se logró establecer este vínculo entre lo que es la fragilidad del cuerpo, la fragilidad singular con la fragilidad social, ¿no? Y cómo eso tiene tantas implicancias, ¿no? A niveles políticos, culturales, ¿no? Estéticos, sensibles, y sobre todo el rescate de este nosotros, ¿no? Pensando en conjunto, y este nosotros creando. Que creo un poco eso es una manera de debatir esta idea de lo común que postula Jenkins, ¿no? Lo común desde el mercado, sino es este otro común que es común de potencia comunitaria, ¿no? Para generar posibilidades, para reimaginar sobre todo. Que creo ese es uno de los grandes aportes que creo desde el lado del arte podemos hacer, es una propuesta nueva de imaginaciones posibles, ¿no? Y creo que también vieron ahí en la página que está la sección de sinergias, ¿no? Donde convocamos a varios artistas sonoros, artistas visuales, también alguno que otro pensador, para que también este diálogo se vaya construyendo en conjunto y continúe esta construcción en conjunto. Entonces, esta posibilidad que el proyecto tiene de generar su propio archivo, que lo resignifica constantemente y a la vez convoca a nuevas personas, las invita para que reflexionemos en conjunto y sigamos alimentando, ¿no? Y esto que Ángela proponía, que es muy interesante, dos cositas, ¿no? Esta posibilidad de experimentar y vivir en diferentes temporalidades sin ser atrapado por una sola temporalidad, ¿no? De cierta manera es algo importante eso, ¿no? Como para despertar este universo de lo sensorial y el entendimiento de lo complejo del mundo también. Y también esta otra cuestión de la contemplación como una posibilidad colectiva, no como una cuestión que solamente queda relegada por lo general, o como preconcepto esta idea del yo mismo, mirándome a yo mismo para contemplarme a yo mismo, ¿no? Sino esta contemplación que puede ser comunitaria, ¿no? De alguna manera. No sé cómo andamos de tiempo. Estamos bien, sí. Por ahí, bueno, justamente eso es lo que vos decías. Me parece que la transmedialidad, independientemente de si es para el mainstream o el mass media o para las grandes corporaciones, también se trata de eso, de construir un nosotros, de construir un sentido colectivo de pertenencia en el proyecto que uno esté encarando, en el proyecto que uno está desarrollando. Si no hay un nosotros, creo que no puede haber transmedialidad. De hecho, si no hay un nosotros, tampoco hay una sociedad. O sea, en ese sentido nosotros tenemos que ir construyendo un nosotros alrededor del proyecto que nos embarquemos, hacia donde querramos ir. Yo por ahí te quería hacer una pregunta y lo puedo compartir acá también en el grupo de WhatsApp que tenemos con los chicos, sobre las decisiones tecnológicas que ustedes tomaron, porque si bien recurrieron a medios tradicionales, como ser una película o ser un libro impreso, ¿cómo fue el proceso de construir la página web, construir las interacciones también? Y también, bueno, el video que vos me habías mandado hace varios meses atrás justamente sobre realidad aumentada, cómo fueron pensando justamente las muestras, las intervenciones, cómo se iba a trabajar la realidad aumentada y qué decir también en esa otra tipo de plataforma, que ya no es un libro, ya no es una película, es otra forma de narrar también. Exactamente, ahí lo que empieza a intervenir también, que es sumamente interesante, es el espacio, ¿no? Y el espacio también es el lugar donde realmente atravesamos, ¿no? Y también es el lugar donde uno puede terminar de hacer una especie de integración de elementos. De alguna manera, esto que les iba comentando del archivo que fuimos gestando, dio pie a que sigamos generando obra, ¿no? Y Lata, a partir de este proceso, escribió 5 poemas más, y
dijimos que lo que estaría bueno era que cada poema pudiese transitar pudiera ser expresado por un medio o un soporte diferente. Como para seguir explorando estas diferentes relaciones entre texto e imagen y diferentes tipos de sensibilidades que esto puede llegar a despertar, ¿no? Incluso como tesis, como pregunta, a ver, ¿realmente sucede que expande, ¿no?, el concepto de la experiencia, esta exploración nosotros la llamamos caleidoscópica, ¿no?, porque es como el caleidoscopio, que es lo mismo, ¿no?, en las mismas cuentas, pero que va girando y develan infinidades. Y así fuimos convocando a diferentes personas con las cuales colaborar. Primero, vos, Mati, me habías pedido lo de la página. La página trabajamos con Diego Neto, que es de acá, con un código muy sencillo, y la idea es, vieron que es un scroll que va de a poco develándose. La idea fue mantener la estética con lo que pasaba en el libro, ¿no? Usamos el mismo tipo de tipografía, y el mismo tipo de idea de la importancia del espacio en blanco, como manera de composición. Y en sí, la página, lo que propusimos era que permita un acceso, que es lo que creo que es una de las especificidades de la web, ¿no?, que te permite un acceso por donde vos quieras, sin necesidad de tener, no es el play stop de la peli, no es el lomo, ¿no?, que nos obliga a tener todo centrado en un mismo lugar, sino que la web te permite, ¿no?, hacer un universo un poco más, bueno, uno habla de bucear en la web, ¿no?, entonces es un poco más expandido, si se quiere, en donde el internauta ahí puede decidir el punto de acceso que quiera, ¿no?, y por dónde arrancar. Fíjense que en la web está el guión de la peli, aparece con un diseño de yantra, que es una superposición de triángulos, ¿no? Uno cliquea en cada uno de esos títulos y va desplegándose. Entonces, el yantra viene de cierta práctica contemplativa en India, está ligada con el tantra. Yantra quiere decir vehículo, que por lo general son diagramas en los que uno se entrena para hacer una exploración interna de uno mismo, ¿no? Son diagramas mentales, ¿no?, o diagramas de posibilidades de exploración interna. Entonces, un triángulo tal y otro triángulo tal significan tal cosa, ¿no?, y uno cuando lo integra mentalmente y lo visualiza puede empezar un viaje determinado, ¿no? Entonces, esa idea la transpusimos a la idea de guión, para que sea el acceso que cada internauta quiera hacer para empezar el buceo, ¿no?, el buceo por el proyecto. Tremendo. Volviendo al tema de, por ahí el tema de los poemas, ¿no?, que surgieron después surgieron a través del archivo que nosotros armamos. Uno de ellos que Mati mencionó es un diseño de realidad aumentada. Todavía está en proceso, pero les puedo compartir un mini videito acá para que vean de qué va. Yo le mandé también al grupo de WhatsApp, ahí Ajá. les mandé el video. ¿Hasta ahí? ¿Lo vieron? Genial. Sí, así que si abren sus celus, ahí tienen el video con el poema y bueno, la activación ahí de la realidad aumentada. Genial, estas son simplemente pruebas, pero esto es la lámina que activa, ¿no?, al dispositivo. Entonces lo que hace el dispositivo es traquea una serie de puntos, ¿no? Son 3 láminas, entonces funciona como un tríptico. Y cuando hace reconocimiento, dispara la realidad aumentada. Y también en eso quisimos probar esta idea de la materialidad de la palabra, la distancia de la palabra, ¿no?, que está y no está al mismo tiempo, y la obra termina completándose, no es esto, no es la lámina, ¿no?, sino
se completa con esa activación. Nuestra idea es esto, llevarlo a serán unos láminas de 50 por 50, tal vez un poquito más, y vamos a disponer en sala de unas tablets ya con la app preinstalada, y para que, bueno, el que viene, ya no sé cómo se llama, pues tenemos el internauta, el lector, el espectador, el que, vamos a llamarlo espectador también, el que entra a la sala tenga su propio el dispositivo ya listo para poder navegar, ¿no? ¿Y qué usamos para esto? Usamos Vuforia, y trabajamos con un diseñador de realidad aumentada, que de hecho fue alumno mío allá en India, y se especializó en estos ámbitos. Y la verdad que fue un proceso sumamente enriquecedor y difícil de investigación, porque fue mucho de prueba y error, ¿no? Como él le encontraba bastante desafiante, por ejemplo, en este segundo panel, que es donde aparece el mar y los pájaros volando, que por lo general no son tipos de cosas que se trabajen en realidad aumentada, ¿no? Él estaba mucho más acostumbrado a diseños digitales que se solapan, ¿no? En el programa mismo. Pero esto de recortar y traer imagen de video y hacer una especie de paisaje 3D, sin que sea tecnología 3D, ¿no? Implicó como varias pruebas y varios, digamos, cuestionamientos también, ¿no? Alrededor, bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? ¿Qué tipo de monstruo estamos generando, ¿no? Yo creo que lo interesante de eso es que abre una poética bastante nueva, ¿no? Que se nutre de lo cinematográfico, pero la lleva a otro nivel, donde ya lo espacial realmente se descarta, ¿no? Ahí no tenemos espacio, tenemos una otra cosa que está pasando, ¿no? Tenemos una experiencia totalmente mediada, ¿no? Y bueno. Sí, que me parece también ahí hay una cuestión que bueno, que volvemos de nuevo a la definición de montaje, ¿viste? Si bien con el libro ustedes exploraron una forma de montaje cinematográfica en un material impreso, me parece que con la realidad aumentada también te da esa posibilidad de tener, de lograr ese tercer sentido que siempre se busca a la hora de montar, pero esta vez con dispositivos tecnológicos y con otro tipo de interacción también por parte de la gente. Sí. Y además cuestiones que empezamos a pensar que también son muy interesantes, ¿no? Esto del proceso me parece que siempre tratamos de traerlo como parte de la obra, ¿no? De esta decisión, bueno, estas láminas no vamos a terminar de enmarcarlas, porque de enmarcarlas terminarían de cerrarse en sí mismas, y en sí la obra termina de cerrarse cuando uno activa con el dispositivo. Entonces el marco en sí sería el dispositivo, ¿no? Entonces sería para nosotros como un contrasentido enmarcar la obra, ¿no? Enmarcar en la lámina, poner un marco, ponerla en la pared, cuando el marco en sí termina siendo ¿no? Entonces también nos trajo muchas preguntas alrededor de, bueno, ¿cómo vamos a pensar la disposición de esto en el espacio, ¿no? Entonces abre todo este tipo de preguntas, y creo que son interesantes. Creo que ahí en el detalle es donde empieza a aparecer realmente la potencialidad de cada uno de los medios, ¿no? Y realmente la reflexión sobre qué es lo que cada medio está aportando nuevo. Buenísimo. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene ganas de hacerle alguna pregunta a Nico, o por ahí algún detalle, algo que quieran profundizar más. Bueno, a mí me gustaría. Primero nada, la verdad que sorprendida para bien, me encantó todo. Me gusta todo esto de lo sensitivo. Es una experiencia completamente distinta y muy enriquecedora, que sí, tal cual para mí va más allá del cine y de la poesía o de lo que sea, porque hay, creo que una cercanía
eso es lo que sentí de distinto, como una cercanía con el autor, como eso que por ahí nombraba, eso colectivo, esa experiencia colectiva. Entonces uno se siente parte de algo grande, pero te sentís parte, estás ahí, estás participando. Y no es la obra, eh, digo, ¿no? De los siglos y de los siglos, que es meramente contemplativa y solamente para ciertas personas, ¿no? Sino que todos tenemos acceso a eso y la verdad que me encanta. A cosas grandes, a cosas ricas. La verdad me encantó, o sea, con sentido, con un buen sentido además. Así que nada, o sea, me sorprendió mucho de la obra también la forma en que se trabajó el sonido, más allá de que la imagen también es espectacular, pero el sonido es muy importante, cómo te mete, cómo realmente te mete y te pone en esa atmósfera. Y empezás a sentir un montón de cosas, o sea, sentir es la palabra principal. Pero no sé, tengo millones de cosas, no me alcanzaría el tiempo para decir, pero me pareció fantástico, o sea, algo de hecho que además nunca había experimentado, así que, no sé, felicitaciones además por eso, porque es para estar orgulloso, es algo genial, me encantó. Bueno, qué bueno, qué bueno. Yo también quiero preguntar algo, si me permiten. Claro que Sí, sí. metele, Juan. Yo medio que pasé por toda una etapa de impresión al ver la película, ya que, no sé, creo que lo que más me llamó la atención es la influencia oriental que tiene esta película. Creo que por eso a mí me impresiona mucho más, como es una cultura totalmente distinta, por lo menos yo la veo muy pegado más a Oriente que a Occidente. Y anoté varias cosas para preguntar, pero sinceramente son oraciones que son medio abstractas. Eh, Me gustaría preguntar sobre la producción del libro, que es algo que me interesa, porque me parece sumamente complejo el libro, cómo se llegó a producir, cómo se pensó la distribución, este, cosas por ahí no están, no están abstractas, pero con respecto a producción. Bien. El libro, el primer proyecto que fue Desidere, ¿no? Sí, Desidere 7, creo. Desidere 7, sí. También convoqué a... De hecho, este proyecto fue interesante porque fue mi último mes en India, ¿no? Yo ya había decidido volver a Argentina. Y lo grabamos ahí, en ese último mes. Yo le dije a Lata que estaba con esta idea, que quería firmar algo alrededor del deseo. Ella me dijo, dale, probemos, hagamos algo juntos. Convocamos a estos 5 performers diferentes y armamos este monstruo, ¿no? Les cuento un poco la genealogía de cómo surgió el libro, ¿no? Presenté la película acá en un festival que hubo, y se acerca una amiga y me dice, ¿sabes qué? Me pareció que las imágenes hermosas, los textos también, pero a veces me hubiese gustado poder quedarme más tiempo con alguna o la otra, y ahí se me ocurrió que estaría bueno tener un libro de artistas de esto. Le dije, bueno, probemos un libro de artistas. Inmediatamente me vino a la cabeza Ania, que fue una alumna mía, y bueno, venía ella de diseño gráfico, y había hecho unos libros muy interesantes en la carrera, ella había egresado. Entonces empezamos a trabajar con Ania y Lata allá en Bangalore, yo sentado acá en Buenos Aires, y empezamos a ver de qué manera diseñar, ¿no? Y de esta manera más o menos que les comenté con el proceso, esta idea de puesta en página, ¿no? Fuimos viendo cuántas páginas iba a tener, de qué manera si íbamos a incluir la nota de proceso o no, qué textos iban a estar, cuáles iban a ser las imágenes. A partir de eso empezamos a hacer una especie de maquetado y costo, ¿no?
Y con eso decidimos hacer son libros de tirada cortita, ¿no? Imagínense que son libros bastante caros de producir. No hay ninguna, por lo general estos libros, a menos que tengas un bagaje muy fuerte atrás, no, es muy difícil que si no los simplificás, que una editorial te los banque, ¿no? Pero nosotros pudimos conseguir fondos de diferentes lugares, ¿no? Becas de creación, hicimos algunas campañas de crowdfunding que nos trajeron bastante dinero. En alguno de ellos, por ejemplo, con cuando estábamos en uno de los tours en los universitarios, se nos canceló un vuelo y por esa cancelación nos hicieron una compensación económica y decidimos que esa plata que nos dieron íbamos a generar otra tirada y así pudimos largar, creo que fueron 30 libros más. De Decidir ahora no me acuerdo qué tirada hicimos, me parece que fueron 50 libros, y de la poética hicimos 50 libros en inglés y 50 en español, y después hicimos 30 más en inglés con esa plata que les conté extra de los pasajes. Y nuestra manera de distribución fue muy a lo antiguo, ¿no? De ir donde el proyecto se presentaba, llegábamos también con los libros y ahí los ofrecíamos. Y los vendíamos en los sitios donde se generaban los eventos, o a la vez la página tiene la posibilidad de que entren en contacto con nosotros y está ofertado el libro ahí, y hubo bastantes pedidos, ¿no? Por esa vía, y hicimos algo bastante, ¿cómo es? Casero en ese sentido, ¿no? Los libros, había algunos libros en India, otros en Estados Unidos con amigos que son también parte del proyecto, y algunos otros acá, y dependía de dónde era el pedido, ¿no? Es de dónde salía el libro, ¿no? Vía postal. Entonces, la persona depositaba dinero, en eso estaba el costo del libro más el costo del envío, y vía correo llegaba de esa manera. Entonces lo ideamos de una manera bastante artesanal, ¿no? Claro. Fueron impresos sí en Bangalore, en India, porque es el lugar donde estaba Lata en ese momento. En relación costo era lo más barato, y en relación calidad también. Tiene realmente un papel sumamente bueno. Todo el mundo acá suele preguntarme de qué este papel, de dónde es. Es un papel que conseguimos allá, ¿no? En una imprenta muy buena de Bangalore. Eso es un poco lo que te puedo contar. No sé si querés saber algo más, pero... No, sí, con eso me basta, pero me llamó mucho la atención porque parece un libro sumamente caro de producir. O sea, no me imaginaba que una editorial haga eso, pero ahora veo que es todo un trabajo mucho más artesanal, mucho más casero. Sí, Claro. sí, sí. Trabajo sumamente... Que esa fue la idea. En realidad nosotros lo llamamos libro de artista, ¿no? Es un híbrido, no termina de ser libro de artista porque el libro de artista está definido como un libro único, ¿no? Para ser exhibido en galería y demás. Y este está en mitad de camino entre no termina de ser un libro industrial, pero sí, es una tirada ya mucho más grande que tiene un proceso de imprenta y demás, ¿no? Y lo que pasa con el tema, nosotros estuvimos tratando de ver qué pasaba con diferentes editoriales y demás, y las contestaciones que nos dieron es hermoso, pero termina siendo carísimo de producir, y en ese sentido los costos cuando lo tenés que vender se van muy arriba, entonces no termina de haber, ¿cómo se llama? Index, ¿no? Dentro de ese, porque imagínense, para tener un index tenés que por lo menos triplicar, y las editoriales hacen más que hacen como quintuplican, ¿no? El precio, para tener un rinde realmente que a ellos les beneficie. Entonces nosotros decidimos simplemente venderlo, como esto fue, la idea no era hacer plata de esto, ¿no? Sino que circule, y nosotros pudimos Complementar el solicitarlo. proyecto transmedia. ¿Cómo? Complementar el proyecto transmedia. El libro funciona como
exactamente, es una de las patas del proyecto, ¿no? Pero gracias a que estuvimos obteniendo estas becas de creación y este crowdfunding que pudimos hacer, solventamos el gasto, más cuando vendíamos los libros, los vendíamos más o menos al costo, un poquito arriba del costo, y de esa manera pudimos sostener, ¿no? Sin ir a pérdida, ¿no? Que esa era también otra idea, ¿no? Claro, no quedar en Y bancarrota. la poquita plata además, no, tampoco fue tan poquita, pero no fue como una extrema ganancia. Eso lo seguimos inyectando en el proyecto, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, se me fue la palabra, de la realidad aumentada, y tenemos toda otra serie de dispositivos también que fuimos desarrollando. Entonces, a medida que va ingresando plata al proyecto, eso lo seguimos invirtiendo en el proyecto mismo. Bueno, no sé, si ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿O algo que por ahí quiera compartir con Nico? ¿Alguna opinión? ¿Qué les pareció lo que vieron? No, yo por ahí, a mí lo que me gusta mucho es eso que dice él, que ver la narrativa transmedia mucho más allá de la parte comercial, de lo del tema de los productos que se van de un medio a otro y que lo más importante es en vez de verlo de esa manera comercial, verlo en el sentido de que la idea misma de lo que quiere transmitir, lo que se hace, se exporte a los diferentes medios y que las personas tengan diferentes interpretaciones de ello, además de que esos mismos medios no se hagan de la forma particular como la conocemos, tipo los libros en vez de tener textos se cuentan a través de collage, por ejemplo, o, o todo más quebrado, o por ejemplo una película que utiliza más los textos que las imágenes, entre otras cosas, o al menos eso es lo que entendí. Sí, total. Además, imagínense que la potencialidad de esto, me acuerdo en una de estas universidades también, que vino creo que era profesora de psicología ella, decía, qué interesante esto, como la potencialidad que tiene la propuesta transmedia incluso para proyectos de investigación, ¿no? Ella hablaba desde la perspectiva académica, ¿no? Pero si uno piensa en proyecto de investigación en cualquier área, ¿no? Desde la científica, si quieren, ¿no? La potencialidad que tiene esto para lenguajes de divulgación, por ejemplo, o bueno, prácticas de dar a conocer, ¿no? ¿Qué pasa con determinada investigación que se vino haciendo, ¿no? Entonces son maneras también de llegadas a públicos más amplios. Eso es lo interesante también que tiene, ¿no? Claro, compartir con el mundo, básicamente. Básicamente, volvemos a eso, sí. Bueno, Nico, bueno, en principio agradecerte. La verdad, bueno, siempre está copado hablar de este proyecto. Yo también me encanta difundirlo y ayudarlo a que se conozca porque la verdad, bueno, desde aquella vez que nos encontramos y que estuvimos charlando y me comentaste la primera vez de lo que es la poética, me pareció fantástico. Y bueno, como les dije al principio con Nicolás, también estamos embarcados en un proyecto, así que imaginamos que en algún momento, bueno, Nico va a volver a Misiones, y ahí también podemos organizar un encuentro, una juntada, un taller. Quizá, bueno, también ustedes puedan palpar el libro, verlo, comprarlo si quieren. Romperlo. La verdad, porque... Quedan poquitos, así que... Sí, sí. Porque la verdad, ¿Es frágil el libro?
Es bastante duro, ¿eh? Bastante duro, sí. No, es también una pieza muy linda de tenerla en la mano y de disfrutarla porque todo lo que contó Nico, bueno, la calidad del papel, la narrativa que tiene, la forma de ir navegando y explorando en el libro, hace que sea también una experiencia que está más allá del cine y más allá también de la transmedialidad. Así que, bueno, Nico, gracias. Gracias también a todos ustedes que se conectaron, que estuvieron hoy acá presenciando esta charla. Y bueno, seguro cuando todo esto también vaya tomando la nueva normalidad, encontraremos una forma de encontrarnos también presencialmente. Sí, sí, ojalá que así sea pronto. Bueno, estamos, gente. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, profe, Gracias nos vemos. gracias a ustedes. Muchas Vale. gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Chao. Suerte. Gusto, hasta luego. Adiós. Saludos.